Detrás de cada libro hay un universo esperando ser explorado, y en este podcast vamos a descubrirlo juntos. Bienvenidos a Más allá de los libros. Bienvenida, Mercedes Ron, a Más allá de los libros. Es un placer enorme tenerte acá. Ya te lo he dicho, te admiro muchísimo, así que para mí este es un sueño cumplido. Y quiero que charlemos un poco de que yo el año pasado viajé a Barcelona a conocerte específicamente, al Crash Fest. Te pude entrevistar y me prometiste que ibas a volver a la Argentina. Acá estoy. Y lo cumpliste y acá estás. Y encima no puedo creer que estés en mi podcast, pero ese ya es otro tema. Quiero saber qué sentís vos de estar en Argentina después de 6 años de no haber venido. Buah, es que es un montón de tiempo, ¿eh? Y estoy súper contenta. Al final, y lo curioso es que como que los últimos 6 años siempre hice el intento de venir y siempre pasaba algo como que se cancelaba o no podía. Bueno, la pandemia obviamente en el medio. Y, o sea, me resulta incluso hasta fuerte decir, guau, pasaron 6 años. Es mucho tiempo. Es como casi toda mi carrera como escritora, porque cuando vine la última vez acababa de salir Culpables. No sé si había salido ya Marfil, no me acuerdo. Pero pasaron muchas cosas en todos estos años. Sí. Es como volver siendo otra persona distinta. Encima hay un dato que mucha gente no sabe, que sos argentina. Lo soy. El acento creo que ahí hay algo escapa. que se mezcla ahí, pero es como una charla que se suele dar, o yo suelo tener con gente, y es como, ¿en serio es argentina? Y yo, sí, es argentina. Sí, Orgullo nacional. ¿Por qué sentís que este viaje a la Argentina es tan especial para vos? Y bueno, justamente por eso, ¿no? Yo nací acá y bueno, me tuve que ir con mis papás y mis hermanas cuando tenía 8 años o por ahí. Y la verdad que no volví hasta 2018, que vine a la Feria del Libro de Buenos Aires. Y fue súper especial porque había un montón, o sea, muchas de mis primas, de mis tíos, de mis abuelos que no los había visto en todo ese tiempo. Entonces fue como súper emocionante. Estaban todos, me acuerdo, esperándome para la firma. Tampoco sabía que iba a encontrarme cuando vine, la verdad. Y terminó siendo una de mis primeras firmas más grandes. Nadie se lo esperaba, ni siquiera la editorial, ni yo nada. Y vino un montón de gente y fue súper especial. Por eso vine después al año siguiente, no dejé que pasara mucho tiempo. Pero bueno, después justo eso, vino la pandemia y ya todo se complicó mucho más. Pero siempre es muy especial, o sea, volver acá es que es mi país y tengo de eso toda mi familia acá y obviamente un vínculo especial y me encanta venir. Me dijiste que una de las cosas que más extrañabas de Argentina, aparte de tu familia, era la comida. Ay, Dios, sí. Yo ya creo que ya engordé 3 kilos y llegué antes de ayer. O sea que... Te quería preguntar si estuviste comiendo, porque recuerdo que me dijiste mucho las facturas con ya dulce de leche. comí facturas, comí dulce de leche, ya comí asado. Bueno, me llevaron a un restaurante riquísimo. Dios mío, qué rico. Empanadas, que encima me cayeron re mal. ¡Ay, no! Porque soy intolerante a la lactosa y el queso ahí no. mal. Pero bueno, mereció la pena. Está bien. No, ya comí casi todo, pero no todo. Todavía me queda. Todavía te queda. Alfajores. Bueno, sí voy a comprar, voy a llevar. Mis hermanas están esperando que les lleve de todo. Pero sí, qué rico. Es que se come muy bien acá. Una jersey milanesa. O sea, ya estoy espectacular. todos los tics. En un día y medio. Con la lista y dijiste voy a comer todo lo argentino que no tengo allá. Todo obvio. Está muy bien. Bueno, quiero que arranquemos un poco por tus inicios, si bien probablemente la gente que esté viendo este podcast sea fanático tuya, pero capaz no. Uh-huh. Y quiero saber en qué momento de tu vida apareció la escritura y por qué elegiste Wattpad para contarlo. Mira, yo tardé bastante en engancharme a la lectura como tal. O sea, al principio era como, no me gustaba leer, ¿no? Era, no me gusta, tal. Mis hermanas leían mucho, en mi casa siempre se leyó mucho. Y de casualidad me recomendaron Crepúsculo. Sí. Yo estaba de intercambio en Holanda, me acuerdo, no sé, estaba como aburrida y me vi el libro ese tan raro, ¿te acordás? Las manos, la manzana, como súper tétrico todo. Y me gustó la parte de atrás, lo que ponía, ¿no? Me enamoré de no me acuerdo qué ponía. Y empecé y, o sea, wow. Me voló la cabeza. Nunca había sentido tanto con un libro, obviamente. Venía leyendo lo del colegio, lo típico. Y sí, me cambió por completo. Me enamoré del libro, me enamoré de la saga, me obsesioné ahí cual fan loca. Y ahí descubrí una pasión que no tenía ni idea que tenía. Y empecé a devorar libros. Y libro que caía en mis manos me lo leía en 2 días. La verdad que fui una adolescente bastante distinta a lo mejor al resto, que quería salir, que quería estar con sus novios, con sus parejas. Yo quería estar en casa leyendo. Y claro, era plena crisis de 2007, 2008 en el mundo entero. En España también se pasó mal. Y claro, no me podían comprar tantos libros. Y los libros son caros. Sí. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empiezo a escribir lo que yo quiero leer? Y así empecé, no con culpa mía, empecé con un libro de fantasía y me encantaba. O sea, la sensación era la misma que cuando estaba leyendo.
Pero no fue hasta que tuve 19 años, que fue cuando terminé Culpa Mía, y lo empecé y lo terminé, que dije, ¡buah! O sea, soy capaz de terminar un libro, quiero publicarlo. Y ahí empezó el camino para intentar que una editorial me publicara, pero nada, no recibía respuesta, todo era muy negro, yo buscaba en internet cómo hacer para publicar siendo autor novel, todo era muy, muy, muy mal. Y me hablaron de Wattpad y dije, bueno, yo lo que quiero es que alguien me lea, que alguien me diga qué le parece el libro. Yo confiaba un montón en Culpa Mía, le tenía muchísima fe. Y así empecé a subir el libro, siempre con un claro objetivo de querer publicar. Y yo creo que también se notó mucho que el libro estaba trabajado, que lo tenía terminado, no tuve que hacerlos esperar mucho. Saben que Wattpad es... Sí, la ansiedad es total. Sí, y nada, y subí capítulo diario, la gente se enganchó y en unos meses ya estaba súper viral en la plataforma. No sé si pasó un año o así, hasta que la editorial me mandó un mail para publicar. Y ahí arrancó la locura. Y ahí arrancó todo. ¿En ese momento pensaste que te ibas a poder dedicar 100% a la escritura? No, yo me acuerdo en ese momento de pensar, no me importa, no quiero que me paguen nada, yo solamente quiero que lo publiquen y verlo en una librería. Sí, es complicado. Publicar es difícil y vivir de la escritura es incluso más. Y soy súper consciente de lo afortunada que soy. También siento que estuve en el lugar adecuado al momento indicado. El destino, igual. Sí, también todavía no había sido el boom de Wattpad. Yo fui también de las primeras, con Ariana Godoy, por ejemplo. Entonces, o sea, me siento orgullosa de haber sido como una de las pioneras. Y sobre todo el fandom que se generó, que obviamente me puso donde estoy. Y por eso también al principio solamente iba a ser un libro, solamente iba a ser Culpa Mía, era autoconclusivo. Eso yo no lo puedo creer igual, me parece una locura. Te juro, igual si lo lees te das cuenta que, bueno, puede terminar ahí perfectamente. Sí, pero faltaba mucho más. Mucho más. Y la gente me pidió más, yo dije, vale, voy a hacer una trilogía. Y ahora, casi 10 años después, pues estoy con el cuarto. Una locura. Sí. Quiero saber cómo es un día tuyo cuando tenés que escribir. Porque Sí. estás con muchas cosas, aparte de la escritura, pero cuando decís, bueno, estoy con un proyecto, ¿cómo es un día tuyo? Sobre todo intento estar en casa, o sea, todo este último año que estuve viajando tantísimo fue un poco una locura. Intentaba escribir, pero no era capaz de centrarme en eso. Yo creo que para escribir hay que estar en un momento en calma, para que la creatividad surja. Y bueno, ahora cuando ya terminé de viajar, estas navidades le pegué un buen empujón al libro y bueno, tenía un poco una rutina, me levantaba, me tomé mi café, me ponía unas 2-3 horas, iba al gimnasio, volvía, o sea, tampoco es que mi vida sea nada del otro mundo, pero sí, como muy focalizada en terminar el libro, en disfrutarlo también, no a las corridas, aunque tuve que ir a las corridas porque siempre, o sea, me pasa Siempre estás ahí luchando. Sí, pero no, lo disfruté un montón, creo que es un libro muy que se lee rápido, es entretenido, tiene un poco de todos los ingredientes que tiene Culpa. Y no sé, yo estoy contenta. Tenés más de 6 millones de lectores. Sí, heavy. ¿Cómo te resulta ese número? ¿Sentís presión como autora, como persona a la hora de publicar nuevas historias? Sí, o sea, da miedo. Estoy contenta porque al final todas las sagas, ya tengo 4 sagas, han funcionado todas muy bien. Creo que ya tengo un público que sabe a lo que va cuando compra un libro mío y eso también te da muchísima tranquilidad. Obviamente no es la incertidumbre del principio, que no te leía nadie. Pero también está la parte esa de, bueno, las expectativas, o sea, las voy a cumplir, ¿no? Con Culpa Vuestra, por ejemplo, ya lo dije un montón de veces, para mí Nikki No a veces siento que es más de la gente que mío. Sí. Y tengo ya se miedo. los apropiaron. Sí. Y tengo miedo un poco como que vayan con la lupa buscando algo que no les convenza. Pero bueno, intenté dejar eso de lado y al final yo soy la creadora de Nikki No, lo siento. Y nada, y al final son personajes que me hablan y que saben llevarme a donde ellos quieren. Y eso, siempre digo lo mismo, vos tenés que enamorarte de tu libro primero, porque si no nadie se va a enamorar. Y yo estoy enamorada de este libro. Y bueno, y al final es un regalo y que espero que la gente disfrute. ¿Hay alguna crítica? O sea, hoy me imagino que te es imposible leer reseñas o ver gente leyendo el libro, pero en su momento, cuando capaz no tenías este caudal de lectores, ¿hubo alguna crítica constructiva, algo que te haya marcado, que digas, tiene razón, o alguna crítica positiva que también te haya alentado a seguir escribiendo? Sí, siempre hay críticas que vienen muy bien. Esas sobre todo son las que escucho de mis lectoras cero, mi hermana, mi prima, o una amiga mía también que son mis primeras lectoras. Sí, o sea, intento, o sea, siempre que se hagan con respeto y que aporten algo está perfecto. Ahora, cuando ya se ponen a juzgar la decisión del personaje o qué hizo, qué no hizo, es como, bueno, es la historia y es lo que es.
Y en mis libros hay muchos giros, hay mucho drama, hay mucha pelea, y creo que es lo que hace que sea tan divertido de leer. Pero sí, igualmente no intento focalizarme en la parte negativa de las críticas porque por suerte en su mayoría son positivas y prefiero poner el foco ahí. Si pudieras decirle algo a la Mercedes que publicó su primer capítulo en Wattpad, ¿qué le dirías? Le diría que siga creyendo en sí misma, que sea perseverante, que confíe. La verdad que ya lo hacía, o sea, yo en eso sí que confío mucho en culpa mía. Pero como que me encantaría decirle, wow, vas a conseguir esto, Todo esto que vas a lograr. Sí, como avisarle, ¿viste? Me encantaría, sí, porque obviamente ahí hubiese ido como más relajada, ¿no? En el camino. Claro, no con tanta ansiedad. Pero y con también, tanta o sea, lo locura. lindo de conseguir algo, de estar arriba, es el camino. O sea, Total. ¿cuánta gente hay que le viene la fama o le viene todo de la noche a la mañana? Y eso casi nunca suele terminar bien. Creo que hay que disfrutar del camino, de cada escalón, porque vas valorando mucho cuando llegas a donde vos querés llegar y echas la vista atrás y dices, guau, mira por todo lo que pasé, mira todos los pequeños pasitos que fui consiguiendo. Mi primer pasito fue, pues, por ejemplo, los premios Wati, ¿no? Que Sí. me votó el público y para mí es súper importante tanto eso, o sea, lo valoro igual que a lo mejor que me hayan hecho una película, porque todas esas pequeñas cosas me han llevado a donde estoy hoy. Quiero saber un poco sobre tu proceso creativo. ¿Sos más de siempre tener como toda la idea planificada o dejás que fluya? Dejo que fluya. ¿Dejás que Sí. fluya? Es peor. Yo no lo podría hacer nunca, pero bueno, yo no Yo puedo dejar que fluya nada. O sea, admiro a la gente, los escritores que son capaces, o sea, que tienen todo pensadísimo, porque a mí eso me facilitaría muchísimo el trabajo. También creo que hay algo de especial en lanzarte a escribir y sorprenderte con los personajes. Se crea como entras como en una cosa así como de fantasía en donde los personajes cobran vida y te dicen lo que quieren contar, ¿no? Entonces eso es muy especial y disfruto de eso. A veces me da un poco de pánico cuando veo que no ¿Vértigo? sé por dónde vamos, la fecha de entrega está a la vuelta de la esquina y no sé qué va a pasar. Pero bueno, todos mis libros fueron escritos un poco así. Es verdad que hay novelas que sí tenía mucho más. Por ejemplo, con Dímelo Bajito tenía clarísimo el final, cosa que me ayudó muchísimo a escribir toda la trama. Creo que hay libros que requieren de saber cosas antes de empezar, pero no todo. Siempre lo que hay en el medio puede surgir de repente y funciona igual. Quiero que hablemos un poco de los personajes de tus libros. Algo que me gusta mucho a mí, y ya te lo he mencionado, es que si bien el personaje masculino siempre nos enamoramos, nos encanta, es súper lindo y demás, es también imperfecto. Sí. Y por el lado de las protagonistas femeninas son fuertes. Sobre todo, bueno, siempre yo no puedo no pensar en Marfil. Sí. ¿Cómo es ese proceso de esa creación de personajes? ¿Te inspirás en vivencias o gente que conoces o es personajes que a vos te gustaría leer y por eso los escribís? Yo creo que los personajes femeninos sean así viene un poco de mí. Yo soy muy justiciera y desde muy chiquita siempre decía, esto es injusto. Y como Y voy a pelear. Claro, y era sí, yo me meto en cada berenjenal. Eso es porque sos de Géminis, quiero que lo sepas. Convertimos signo. Sí, Somos muy así. somos muy así. Entonces creo que es algo que me sale innato y que creo ¿no? que es bueno que la gente que lea este tipo de personajes vea mujeres fuertes, sin miedo a alzar la voz, sin miedo a enfrentarse a un hombre y decirle esto no es así o no me trates así, aunque te puedan llegar a tratar mal o se puedan equivocar del otro lado, vos saber responder. Y no sé, creo que es necesario y tiene lógica, ¿no? O sea, venimos de muchos años donde la mujer estaba súper oprimida y parecía que no podía alzar la voz o era como, no, el hombre, por favor, no le lleves la contraria. Y no, y obviamente la mujer tiene todo el derecho del mundo a decir hasta acá. Y también es divertido, o sea, todo el drama, también Noah tiene un carácter fuerte. Sí. Pobre Nick también las hace pasar canutas al pobre Nick, pero es divertido al final. Siempre dejó claro que esto es ficción, que es para echar un buen rato. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, una pelea en un libro, a mí me encanta leerla, porque es el drama y el Pero salseo. Jamás quiero eso en mi vida. O sea, No, una pelea en mi relación es lo peor. No quiero un Nick que se esté peleando. No, obviamente. Y Entonces, esto de los personajes masculinos que son más grises. y yo creo que todos mis personajes tienen sus pros y sus contras. A mí me gusta escribir cosas, a ver, aunque tenga mucha fantasía, las carreras, o sea, todo eso son accesorios, pero los personajes que se equipan, por eso es lo de culpables, ¿no? Todos tienen culpa de algo. No hay ningún personaje, creo, en culpables, quitando la hermanita de Nick, podría decir. Es verdad.
que no haya algo que se le pueda reprochar o cuestionar. Los padres, Nick, Noah, Jenna, Lion, todos pueden llegar a equivocarse y creo que eso está bien. ¿Hay algún personaje con el que compartas algo especial? Yo creo que con todos. Creo que con Marfil sí que le añadí cositas mías muy sutiles. Que pero, capaz solo tus claro, más cercanos. la gente que me conoce Perfecto. se da cuenta. Pero sí, yo creo que donde más se filtra mi personalidad y mi fuerza que creo que tengo es en los personajes femeninos. Sí, sí. Hablaste un poco de Crepúsculo, ya, Sí. que sabemos que es como el libro que te marcó. Ujú. Pero ¿qué otros autores, otros libros te marcaron también en ese momento en el que empezaste a leer con tanta voracidad? Es que tuve mucha suerte. Bueno, yo no sé qué edad tenés. 28. Vos, 28. Bueno, Estás en la edad dorada, probablemente. Sí. yo creo que empezamos o sea, yo empecé a leer en una etapa donde salieron libros muy buenos, casi todos de fantasía con romance. Entonces leí historias muy buenas, o sea, Los Juegos del Hambre, Sí, obvio. Cazadores de Sombra, Harry Potter, Crepúsculo. Divergente, me gusta más el primero, los demás ya no me gustaron tanto, pero como que vivimos una etapa donde no había tantísima variedad, pero lo que había era muy bueno. Sí, Entonces, mucho nivel. tenía. exacto. Mm. Encima todo se adaptó al audiovisual, todos hicieron películas. Yo creo que por eso también mis libros es como lo que yo viví, ¿no? Siendo adolescente, veía libro bueno que sale y tal, se hace una peli, funciona, el fandom como loco y yo era la primera. Entonces yo creo que también eso marcó el hecho de que todos mis libros tengan un componente de acción, un componente de thriller, de miedo, es muy audiovisual, porque es que creo que no hay ningún libro mío que no tenga un componente de acción. Y eso creo que es algo que traigo de todos estos libros que me marcaron y de la fantasía en concreto. Bueno, quiero que hablemos de algo que a mí me emociona mucho como lectora, pero también a vos, que son las adaptaciones. Sí. Quiero que arranquemos por cómo fue cuando te llegó la propuesta de adaptar Culpa Mía. ¿Cómo fue ese momento? Porque vos contabas justo ayer de que lo escribiste ya pensando en Una esto tiene peli. que ser una película y que le contabas a tu mamá, mira este capítulo que acabo Sí, de sí, sí. escribir. Total, total. ¿Cómo fue ese momento en el que, bueno, va a suceder? Fue una locura. Es verdad que desde el momento en que hubo interés, o sea, desde que me compran los derechos hasta que se hace la peli pasan años. De hecho, yo creo que el libro llevaba 2 años fuera en el mercado cuando ya se empezó a hablar de Ah, una venderlo. locura. Claro, fue súper rápido. Es verdad que después se paró todo, la pandemia y tal. sí. Entonces, claro, no es como, y pum, empezamos con el casting. O Es sea, como medio no. una montaña rusa. Son Exacto. picos, Sí. momentos. Y fue muy, no sé, fue un sueño cumplido y desde que entró Prime Video todo se aceleró un montón. Y después ya cuando entras en el proceso, bueno, yo lo pasé bien, lo pasé mal, o sea, hubo una mezcla de sensaciones porque al final pasás de ser el dueño de tu historia y de repente hay un montón de gente opinando, gente que quiere cambiar esto, que quiere cambiar lo otro. Muchas manos. Muchas manos. Entonces aprendí que hay que confiar. En esa primera película entiendo que no nos conocíamos. Yo no los conocía, ellos no me conocían a mí. Entonces fue un poco ir a ciegas. Entonces hasta que no vi la peli como tal no me relajé. Me encantó, obviamente. Y a partir de ahí como que ya todo fue mucho mejor y me involucré mucho más. Dejaron que me involucrara mucho más. Porque al principio es como que parece que tienen miedo que el autor Claro, sí, yo me se imagino meta. que es por todo este tema de esto, ¿no? Como que ver a tus personajes en la vida real y que Sí. no te cumplan las expectativas que vos tenés y saber que a los lectores no Mm. les va a gustar. Sí, como que siento que está ese miedo de que el autor frene el proyecto. Claro, que Entiendo se que- baja en el medio cuando ya Claro, está todo entiendo avanzado. que ha pasado, pero no sé, yo creo que también me ayudó el haber estudiado comunicación audiovisual Total. y igualmente tuve que aprender mucho en el camino. De hecho, ahora cuando leo un guión, a lo mejor antes me asustaba, porque claro, te faltan todos los adornos Y es que que tiene claro, un libro. sí, es como solo diálogos y Claro, un es re poquito, raro. sí. O sea, no te preparan, es como de repente te amo. Y vos, pero ¿cómo llegué acá? Y después entendés que todo lo que falta es lo que, obviamente, por el Claro, lo que actor, se- por el director, la puesta en escena, todo eso. Entonces ya me relajé y todas las demás que vinieron, el año pasado se rodaron 4. O sea, fue una locura y ya aprendí, voy más relajada y todo bien. ¿Cómo fue ver por primera vez a tus personajes de carne y hueso? Ay, fue increíble. Yo creo que el momento cuando presentamos a Gabriel y Nicole en Cibeles, en Madrid, que estaban vestidos de personajes. Ay, no, fue espectacular. Fue muy lindo. Ayer lo decía, ¿no? El haberlos conocido en un momento tan temprano en su carrera, aunque ya habían hecho sus cosas, y ver todo y dónde están ahora,
Me gusta pensar bueno, que Culpa fue algo importante y que lo lleven siempre en su corazón y quién sabe, ojalá que siempre lo recuerden y no sé, o sea, al final fue algo que nos marcó a todos. Bueno, este año se vienen muchas adaptaciones. Es una locura decir 3, ¿no? No, este año 2. Dos Por solo, ahora ok, 2. 2, Sí, tenemos bueno. Marfil y tenemos Your Fault London, que Perfecto. se estrena ahora en junio. Quiero que hablemos de Your Fault London. Sí. ¿Cómo fue? O sea, me parece una locura de... Estaban saliendo las pelis en español y de repente dicen, bueno, vamos a hacer una versión de Londres. Eso fue, sí que no me lo esperaba. Es como- Era un sueño también, Es un plot twist total. Sí, totalmente. Y aparte fue súper rápido. O sea, fue como, yo creo que vieron el éxito de Culpa Mía y dijeron, wow, acá hay algo muy audiovisual porque lo es. Y con muchos matices. Yo creo que Culpa Mía tiene muchas cosas para enganchar a todo tipo de público. Y fue súper rápido y yo estoy muy contenta también con ese. Creo que es muy diferente a la española. Y me gusta eso porque al final quiero que estén muy separadas, pero me da cosas que la primera la española no me pudo dar, del libro, por ejemplo. Y creo que Aya y Matt exploran otra faceta de Nicky Noah también muy importante. Entonces es muy... Yo si pudiese mezclar las dos películas en Claro. una, creo que tendría Y mi ahí libro. Tenés la combinación perfecta. Sí. Fue increíble. O sea, son un amor todos. Y súper divertido. Y ahora la 2 es buenísima y me encanta. Me gustó muchísimo. Creo que tiene muchas cosas también del libro que la gente va a agradecer. Y ya queda poquito. No falta nada. Nada. Bueno, dímelo en secreto. No sabemos todavía si va a salir este año, pero sí me gustaría saber qué escena o qué cosa del libro sentís que no puede faltar en la adaptación. En la 2. En la 2. Es que la 2 es, para mí es el Es malentendido. heavy. Es Se como viene todo se malentiende Sí. y se va uniendo hasta llegar a un final bastante potente. El final va a ser muy fuerte. Sí. Y bueno, y el 3 ya ni hablemos. Uf. ¿Estás preparada para esa adaptación? Bueno, tengo un poco de miedo, Ujú. pero creo que depende cómo se haga y creo que es algo que sucede lamentablemente y abordarlo, ¿no? Y las consecuencias del bullying y las consecuencias de la violencia, sobre todo a edades tan jóvenes, puede terminar en tragedia y puede ser muy duro. Entonces creo que es algo que está bien tratar en la literatura juvenil, Sí, total. pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Cuando llegue la peli y bueno, Sí. los comentarios de la Sí, gente. exacto. Bueno, y llegamos a la última que, como te digo, es mi libro preferido, que es Marfil. No voy a estar ahí en la Van Premier porque Argentina, pero vamos a estar acá con mucho cariño y emoción, Sí. abancándote. ¿Qué sentís de esa película en particular? Buah, es que Marfil y Ébano, los dos enfrentados. Todo. Es una saga que la gente quiere muchísimo. Sí. Es como que creo que comparte mucho fandom de Culpables Mm. y la gente le tiene muchas ganas. Yo ya vi la película y me encantó. Ay, no, es que me También imagino ha lo que sido un es. rodaje muy divertido. Es una locura lo que han hecho, haber rodado en Nueva York. O sea, el momento de Marfil secuestrada en Central Park. No estoy haciendo spoiler porque es el principio. No, sí, está en la sinopsis. Pero, o sea, fue espectacular, o sea, estar ahí y verlo, ¿no? Fue alucinante. Creo que es una saga que tiene muchísima acción, que para una peli viene genial. Esther lo hace increíble, o sea, no había mejor Marfil que Esther Espósito y Hugo también entendió muy bien el personaje. Es un guardaespaldas, o sea, tiene esa mirada dulce que sabemos que Sebastián tiene y tiene una química brutal. Ellos dos lo saben, la exploraron y creo que la peli está muy bien. ¿Cómo fue enterarte de que Esther Expósito iba a ser de Marfil? Porque vos lo tiraste ahí como al equipo de Amazon Prime, como, bueno, a mí me gustaría que sea. Sí, yo hablé con María Contreras y le dije, ¡buah, sería increíble! Pero te juro, o sea, jamás imaginé que podía. Que iba a Yo lo veía suceder. muy difícil, muy complicado. Aparte, Esther no estaba haciendo este tipo de peli romántica. De hecho, yo creo que nunca se la ha visto. Bueno, sí que es verdad que en Élite tuvo ahí una cosa como de amor. Sí, pero es verdad que capaz no en tanto formato Claro, película. se fue como por otro género más de terror y tal. Y creo que se da súper bien. Creo que ella también eso, entendió muy bien el personaje. Vamos a ver a una Esther como es Marfil, que es esa personalidad que entra a una habitación y acapara todas las miradas, pero Ujú. que también supo explorar la parte dulce y la parte divertida. Yo creo que esto a ella le va a encantar. Bueno, a ella le gustó muchísimo la película también y va a marcar un poco, a lo mejor, su camino de actriz, porque de Ojalá. verdad, o sea, tiene que explorar esa parte porque se le da súper bien. ¿Por qué sentís que Marfil conecta tanto con los lectores? Porque creo que es un personaje súper fuerte, creo que es un personaje divertido. Por todo lo que pasa también empatizas mucho con ella. Es una historia bastante dura, sobre todo el segundo libro. Ya no es tan romántico, sino que entramos en una historia más
bastante más oscura, por eso es ébano y todo el blanco, el Ujú. negro. Y cómo no vas a empatizar. Y creo que es un ejemplo de todas las mujeres que pasan por un momento muy complicado en su vida, muy vulnerable a manos de hombres que quieren hacerles daño, y creo que ella representa un poco todo eso. ¿Y qué sentís que es lo más difícil para vos de ver tus libros adaptados a la pantalla? Lo más difícil, Sí. bueno, las cosas que se quedan atrás. Ujú. Hay cosas que se quedan atrás, inevitablemente todo no entra en una peli. Con culpa nuestra, por ejemplo, lo decía el otro día y creo que caímos tarde en que podríamos haber hecho parte 1 y parte 2, por ejemplo. Sí. Para tener Em, más tiempo para... sí, o sea, es como que en ninguna película se explora la parte de embarazo bebé. Ujú. Y porque yo creo que este libro es el favorito de muchísima gente justamente por eso. A mí me encanta toda la parte del embarazo, toda la parte de Nick Sí, descubriéndolo. siendo padre. Y siento que en cuanto a la peli, se tiende a pensar como que eso a la gente no le gusta o, ay, vamos a entrar ahí. Y creo que todo lo contrario. Creo que a la gente le encanta, creo que la gente quería mucho más de esa parte en concreto y no la tuvimos. O sea, tuvimos es que el libro también era muy largo. Entonces eso sí que a lo mejor me arrepiento un poco, ¿no? De tal vez haber propuesto 2 partes. 2 partes o haber explorado más. Mm. Igual a mí la peli me encanta, ¿eh? Es No, de no, mis yo la amé favoritas. también. Sí, sí, es buenísima. Sí, sí, es muy divertida. Sí. Pero eso, era un libro muy largo y que se podría haber hecho en parte 1 y parte 2. Bueno, y vamos a hablar de la última biología que te quedaba por adaptar. Cuando nosotras nos Sunsets. vimos, no habías vendido todavía los derechos, o sea, No. no era un hecho. Y ahora sí, que es 30 Sí. Sunsets, que para vos es un libro muy especial. Súper Porque especial. está situado en Bali, que es como tu lugar en el mundo. Ujú. Y encima viene con un plus. Es ¿Qué en sentís Estados Unidos. en Estados Unidos? Fuerte, fuerte. ¿Qué Me da un sentís? poco de miedo. Ella, pánico. Claro, porque ahora es como que tengo súper buena relación y muchísima confianza con el equipo español de Prime Video, que es como estar en casa. Claro. Y Bueno, ahora, igual claro, tenés tu casa, House of Ron. entonces ahora con Sunset obviamente es conocer un equipo nuevo, una manera de trabajar distinta. Pasó también con My for London, ¿no? Que es una manera de trabajar completamente diferente. También me ayuda a aprender un montón, porque observar desde atrás cómo se hace una película en España, cómo se hace una película en Inglaterra, y ahora ver cómo se va a hacer en Estados Unidos, creo que me va a dar unas tablas increíbles. Yo estoy Total. ahí apuntando Anotando todo. todo. Pero bueno, ahí estamos muy al principio del proceso. Todavía no tenemos ni productora, entonces ahí vamos, poco a poco. Bueno, ahora sí quiero que hablemos de esta locura que tenemos acá, Upa. que es culpa vuestra. Quiero saber por qué sentiste que era el momento de contar esta historia. Y yo creo que casi 10 años después, yo también ya tengo otra edad, yo empecé con 19, ahora tengo 32, creo que sale justo en el momento indicado, después de haber dicho adiós a las pelis, un poco ahí estaba la nostalgia, ¿no? De, ay, se acabó Nicky No, aunque tenemos la parte inglesa, que eso a mí me da consuelo. Y no sé, quería dar un poco una historia a toda esa gente que empezó leyéndome siendo adolescente y que ahora ya no lo es. Y creo que van a agradecer el ver a Nicky Noah en ese momento vital, más maduro, más adulto, tienen un hijo, están casados. Y creo que no lo podría haber escrito. Yo ahora ya estoy casada también, entonces como puedo, no soy madre, pero creo que había que escribirlo ahora y tampoco tenía sentido esperar 15 años porque ya hubiese pasado muchísimo tiempo. Entonces aprovechar que tuvo este revival culpa con las películas, pues dio la oportunidad de que haya un libro y acá estamos. ¿Y cómo fue el proceso de escribirlo? Fue súper divertido. Es que a mí Nicky Noah siento que los conozco muy bien. Son personajes que hacen locuras. Tienen una pasión increíble. Este libro por eso es rojo. Me encanta igual. Entonces fue muy divertido, me lo pasé súper bien. Al principio fue un poco, "Buah, a ver por dónde voy a tirar, qué va a surgir". Yo no quería que fuera una extensión, como un epílogo largo, sino que fuera un libro más. Y lo conseguí. Entonces estoy como contenta, estoy satisfecha y creo que a la gente le va a gustar. ¿Y cómo fue reencontrarte con Nick y Noah después de tantos años? Vos creciste mucho Ujú. y ellos sí, pero bueno, digamos que no hay capaz tanto tiempo de No, diferencia. claro, no pasó tiempo, No pasó tiempo. pero las circunstancias son muy distintas. Ya Total. por fin están claro que quieren estar juntos, ya se eligieron. Ya está. Sí, Pero- creo que todo lo que vivieron los ha hecho madurar de golpe. Al final, culpa nuestra termina con un intento de secuestro de su hijo. A Nick le disparan. Entonces, todo eso los marca. Sobre todo, creo que a Nick. Nick en este libro va a demostrar una vulnerabilidad y un miedo a perder a los que quiere que lo paraliza. Y creo que eso es muy real. Entonces, tal vez vamos a ver a un Nick que se va a equivocar, pero no
no desde un lugar egoísta, sino todo lo contrario, ¿no? Los quiere tanto que le da pánico que les pase algo, y con Andy, el hijo, pues igual siente que su corazón está dividido y tal vez su instinto protector lo haga meterse en cruzar líneas que a lo mejor no está dispuesta a que cruce, pero creo que cuando lees los capítulos de Nick lo vas a entender y lo vas a comprender. Es como que te roba un poco el corazón. Y un poco ayer contabas que lo que haces muy bien es la tensión entre los protagonistas, el tira y afloje, están, no están, pero en este libro ya están juntos. Eso fue complicado. Fue muy difícil. Sí. Y contaste ayer cuál fue el método que usaste. Los separé. Los puse en ciudades distintas. Dijiste, un poco spoiler, los tengo igual. que separar. Bueno, no es tan spoiler. Ese es el típico recurso que casi, si te paras a analizar, cuando es una trilogía o 2 o 3, siempre te lo separan. Hay un momento que lo ponen acá y lo ponen allá, y sí, porque si no es un poco más complicado. Pero igual creo que empezamos con la luna de miel y creo que la pasión, o sea, sale de las páginas. Creo que la gente lo va a agarrar con ganas. Al final llevamos muchos años sin leer nada de ellos dos. Y bueno, y ese recurso pues me ayudó a crear todo este conflicto que con personajes nuevos que vienen ahora. No quise tirar tampoco de antiguos. Y bueno, siempre con ese peligro y esas amenazas que los van a poner a los dos un poco en jaque. ¿Cómo fue guardar el secreto? Ay, Dios. Por tanto tiempo. Complicado. Encima a mí no me gusta mentir. O sea, es algo que llevo muy orgullosa por bandera, ¿no? Yo no miento. Pero bueno, esa es una mentira piadosa. Sí, sobre todo en el junket de Culpa Nuestra fue complicado, porque todas las entrevistas que me hacían era, bueno, ¿va a haber cuarta parte? ¿Vamos a tener más? Y yo, no. No. Aparte siempre se habló como del Culpa Vuestra. Sí, o sea, el nombre lo puso la gente. El nombre lo puso el fandom. Y he visto totalmente. muchas entrevistas en las que vos, que esto sí ya era muchos años atrás, que entiendo que no estaba, pero claro, ahora era como, ¿con qué cara les digo que yo ya estoy escribiendo esto? Entonces tuve que poner un poco ahí cara de póker, sacar mi... Sí. Es para analizar ahora de vuelta las entrevistas y ver qué cara estaba poniendo. Dios mío. Yo creo que lo hice bien. Al final era por una buena causa, entonces tampoco me sentía tan culpable. Y sabía que, nada, después de la premiere de Culpa... De hecho, iba a contarlo antes y lo alargué porque todavía no tenía el libro terminado del todo. Pero bueno, al final la gente se queda con la alegría de que hay un libro nuevo. El evento en Madrid fue súper divertido. Nadie se lo esperaba. Es que nadie. Yo cuando se anunció el evento, yo empecé a ver como cosas, bueno, justo te confieso, estábamos en el auto con mi novio y yo tipo, tengo que grabar la reacción en este momento. Está el cinturón de seguridad y el celular literal. Sale Culpa Vuestra, tipo gritos. Y era como que creo que nadie se lo veía venir. Nadie. De hecho, hubo un momento en el evento que era como, bueno, venga, a ver quién adivina lo que va. Y yo estaba segura que lo iban a decir. Y yo pensando, vale, pone cara de póker porque... Claro, tenemos un vídeo muy lindo que quiero poner para comunicarlo. Nadie. Qué locura igual, porque yo creo que dije tantas veces que no. Claro, algo que pedían tanto. Y vos dijiste tantas veces que no. Y qué bueno que me creyeron. Y encima fue muy loco porque el anuncio fue muy cerca de la fecha de salida. Yo creo que eso también fue de agradecer. O sea, yo creo que anunciarlo y esperar un año... me mataba. Sí. Yo creo que también eso fue importante, anunciarlo cerquita a la fecha. Fue complicado porque al final cuando vos vas a publicar un libro... se vende de manera interna en todas las redes y librerías y esto era mega top secret. Sí, de hecho nadie, o sea, no se dijo ni el título. O sea, yo me acuerdo de mi editora de contarme, claro, ellos lo venden como 6 meses antes o así. Y me acuerdo que vendió como, va a venir una novedad muy potente de Mercedes Ron. Recuerdo que como que pidieron que nadie grabara nada, o sea, que los móviles nadie grabara nada. Y como que dijo algo así, bueno, y todo lo que pase ahora es culpa vuestra, o algo así dijo ella. Ay, no. Como que lo dejó caer, pero nunca hubo una imagen. Eso fue muy difícil, porque a mí ya me pasó con Culpa Mía, por ejemplo, que se filtró antes de tiempo. Ay, no. O sea, antes de yo poder decirlo, ya estaba subido a Amazon, por ejemplo, entonces la gente lo averiguó. Entonces ese era mi miedo. Claro. Porque sobre todo Amazon a veces como que ya lo tiene y lo sube antes de tiempo. Claro, es que no tenés forma de controlarlo. Y habiéndolo contado tan cerca de la fecha, yo me acuerdo que de vez en cuando me metía y ponía culpa vuestra en Google. A ver si salía algo. Y no salía nada. Y yo, vale, estamos bien. Me acuerdo el día antes del evento de decir, no lo voy a poner en Google porque aparte hay fans que se enteran de todo. Claro. Todo. O sea, se enteran de cosas que ni yo sé. O sea, te lo juro que hay unas fans aparte que están en todo. O sea, hay un evento, están ahí. Saben dónde estoy, dónde duermo, dónde me quedo. Ay, no. Sí. Miedo igual. No, o sea, todo bien, pero yo sabía que había gente ahí que está buscando y que todos los días debe teclear tal. Entonces, eso sí que fue más complicado, pero mereció la pena. O sea, fue estresante,
pero no se filtró, todo el mundo respetó que no se podía subir. De hecho, incluso, o sea, la preventa no la pudimos abrir hasta días después porque tenían que ponerlo manualmente, Claro. porque como no habíamos dado la luz verde para que lo pudieran poner, bueno, pero bueno, acá estamos, salió todo bien. Y en el momento que le contaste a tus cercanos, digamos, me imagino que fue un círculo muy íntimo. Sí. ¿Cómo fue? Se tienen que callar, porque si no Todo, acá, obviamente. top secret Recuerdo total. que mis hermanas era, pero ¿vas a sacar otro libro? ¿Por qué? Y yo dije, no lo entendían. ¿Cómo? Y ¿Por qué? tenían como miedo, era como, pero ¿estás segura? Es que lo que te decía antes, o sea, estos personajes son muy queridos. O sea, yo sé que tengo que tener mucho cuidado con lo que escribo, pero ya te decía antes, estoy contenta y el feedback que he recibido hasta ahora ha sido muy positivo. Pero sí, nadie se lo esperaba. Y bueno, mis hermanas, gente muy cercana, sí que sabía que estaba ahí Obvio. con este libro, pero lo mantuvieron muy bien el secreto. ¿Y qué es lo que querés darle a los lectores con este libro? Sobre todo llevarlos un poco. Ahora está muy presente la nostalgia, ¿no? Lo vimos con el concierto de Justin Bieber, por ejemplo, Sí. que yo estaba muerta de amor. Llanto. Y con Hannah Montana, Ay, no. todas ese- estas cosas, ¿no? Ese día fue tremendo. Yo me lloré todo. O sea, puse play y yo ya estaba Sí, llorando. entonces yo creo que hay algo muy especial en trasladarte a un momento que te marcó en tu adolescencia o en una etapa de tu vida, y creo que Culpa ha marcado a muchísima gente, cosa que yo agradezco y que es súper especial. Entonces quería llevarlos otra vez a ese momento, a esa época, y eso, como te dije antes, desde un punto de vista más adulto, más maduro y con un libro que sea entretenido y que lo puedan disfrutar. Así que sí. Y sin spoilear, quiero saber si hubo alguna escena o un momento en particular del libro que te haya costado mucho o con el que te hayas trabado. ¿Sabes que no? En otros libros sí que he pasado por bloqueos, así como, buah, o sea, ¿dónde voy? ¿Cómo sigo? Este libro, la verdad que me salió bastante bien. De hecho, se me quedó más largo de lo que pensaba. Yo pensaba que iba a ser el más corto de los cuatro. Creo que es el más corto de los cuatro igual, pero muy cerquita de los demás. Y eso que Culpables son mis libros más extensos de todos. No, me lo pasé súper bien. Estuve contenta con el cierre final. Ahí a lo mejor fue la parte más compleja, como que todo tuviera sentido y se cerrara bien, con lógica. Pero no hubo nada. O sea, no me bloqueé, tipo, estoy 3 meses sin poder escribir porque no sé dónde voy a ir. ¿Cuánto fue el proceso que tardaste? O sea, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Claro, es que yo llevo 2 años con este libro. Ah, ok. No escribiendo a full, pero con ya la venías idea. mintiendo hace mucho tiempo. Claro, no, ahí empecé. Hasta que ya no llevaba la mitad, no empecé a ver, vale, esto es un libro y Claro. sí. Pero 2 años dándole una vuelta y diciendo, bueno, ¿lo saco o no lo saco? ¿Lo saco o no lo saco? Hasta que ya dije, venga, va, es ahora o nunca. Sí. Y estoy contenta de que me haya forzado a escribirlo y a explorar dónde estaban los personajes, porque al final es muy divertido. O sea, estar haciendo una gira con Culpa otra vez. Es espectacular. Y Es que lo vengas mejor. acá también. Mucha Sí, emoción. sí. Entonces, sí. ¿Y cuál sentís que fue el mayor desafío cuando dijiste, bueno, voy a publicarlo, va a ser un libro? ¿Cuál dijiste como, esto es lo que más me está costando? Lo que hablamos antes, ¿no? El que están juntos. Están juntos y la tensión es muy difícil de generar cuando la pareja ya está todo bien, aunque obviamente acá se exploran cosas que no están del todo bien y que van a tener que seguir trabajando siempre. Tenía miedo como que el tema de que tengan un hijo fuera un poco bajona, pero no. Pero al final creo que supe seguir tirando de esa tensión sexual que ellos tienen, y esos caracteres, ¿no? que chocan tanto y los meten siempre en peleas. Hay un momento de una gala Leicester, obviamente tenía que estar, que también es muy divertido. Noah muy desafiante como siempre y poniendo a Nick entre las cuerdas. No sé, es que es Nick y Noah. Y ahora que el libro ya salió, quiero saber cómo te sentís vos, si decís, bueno, estoy aliviada, estoy como, ya me lo saqué encima, en el buen sentido igual, obviamente, o es como que todavía estás con miedo. No, estoy tranquila, la verdad. Aparte, las pocas reseñas que pude ver son positivas. Mi hermana, mi prima, que se lo leyeron, les gustó mucho. Y esto es un regalo para el fan que ama esta historia. O sea, a lo mejor para la gente que se sumó más tarde o que no marcó su adolescencia, a lo mejor ni lo leen. O a lo mejor dicen, bueno, yo ya me quedo con las películas o me quedo con el final de Culpa Nuestra, que para mí es súper redondo. Esto es para el fan loco de Culpa. Y ese fan lo va a disfrutar un montón. Cuando nos vimos, yo te hice una pregunta que fue si estabas escribiendo algo. Y en ese momento me dijiste que tenías unas 80 páginas. Yo creo que era esto. Y después dije, ¿habrá sido esto que me estaba contando? Sí, Porque sí. fue en marzo del año pasado.
Pero bueno, me gustaría saber si estás trabajando en algún otro proyecto o estás como en pausa y si te gustaría escribir de otro género. Porque sé que sos muy fan de la fantasía. Sí. Y lo dijiste. Sí. Ahora mismo mi objetivo es, cuando vuelva de la gira, decidirme qué voy a escribir. O sea, tengo Ok. 2 historias en mente, la de fantasía Ay, y ojalá. otra historia de amor que me encanta. Bueno, me las gusta dos. mucho. Entonces estoy como, vale, decidite por dónde vas a ir. Es verdad que fantasía, si lo escribo, es una trilogía. Entonces tendría que... Es más complejo, es más Sí. complicado. Más tiempo, más cabeza, más todo. Entonces no sé si mejor escribir la otra y en mi tiempo libre ir trabajando la de fantasía tranquila, porque creo que no voy a publicar el libro de fantasía hasta que no tenga los 3 terminadísimos, porque fantasía o te cuadra todo o chau. Entonces Sí. para mí publicar el primero sin tener el tercero terminado da mucho... Yo no sé cómo lo decía J.K. Rowling, o sea, cómo hilaba... o autores, yo creo que tengo que tenerlo todo. Aparte, yo soy muy mala con las fechas de entrega. Tampoco quiero tenerlos un año esperando por un libro. Entonces, creo que a lo mejor... Mira, ya vas viendo por dónde va mi decisión. Creo que fantasía se va a quedar un poco... El romance. Sí. Igual el de fantasía va a tener una historia. Obvio, es que no escribiría fantasía sin romance. No, por Dios. No hay chances. De hecho, la historia de amor me encanta. Me encantan los personajes. Pero sí que hay que tener más cuidado. Te pregunté por este en particular, pero me gustaría saber qué es lo que te gustaría que los lectores en general se lleven de todas tus historias. Sobre todo quiero que evadirse, ¿no?, de los problemas. Ayer me vinieron muchas chicas diciéndome que las había salvado, que las había ayudado mientras atravesaban un momento malo, y yo creo que la lectura es eso. A mí me ayudó muchísimo en mi época de adolescente. Los libros también me salvaron en muchos aspectos. Entonces, eso quiero. O sea, no pretendo nada más. Que se diviertan, que si por un rato, horas, pueden dejar atrás la parte mala de la vida y centrarse un poquito en vivir otra vida. Al final los libros son eso. Yo con eso me doy por satisfecha. Y por último, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere escribir y no se anima o que cree que en algún punto vivir de la escritura no es posible? Es que yo creo que si antes de escribir ya te estás planteando el querer vivir de la escritura, creo que estás enfocando esto desde el lado equivocado. Como yo te dije antes, yo quería publicar gratis. Yo quería que Solo mis quería historias que se me lean. leyeran. Entonces, obviamente, después pues tenés que vivir, ¿no? Obviamente. Y si no, si yo no pudiese vivir de esto, tendría otro trabajo que me quitaría tiempo y no podría escribir. Ujú. Pero al principio tenés que disfrutarlo. Esto es una pasión. Y escribir un libro se tarda muchísimo tiempo. Ustedes lo leen en un día o 2, pero lo se tarda normal es mucho. mínimo un año. Se puede hacer en menos, pero se sufre más. Entonces es un trabajo lento, tenés que armarte de paciencia, pero lo tenés que disfrutar. O sea, a mí me ha venido a veces gente diciéndome, es que a mí no me gusta leer, pero me encantaría escribir un libro. Y es como... No, esto es muy raro. es muy raro. Muy raro. Primero va la lectura, tenés que leer muchísimo. De ahí se aprende, de ahí se sabe cómo hacer una trama, cómo crear conflictos, todo. O sea, va totalmente de la mano. De hecho, para mí es rarísimo que la gente que ama leer no escriba. Para mí es algo que va De la mano. de la mano 100%. De hecho, yo tengo una amiga que es súper lectora y siempre dice, ¿no vas a escribir nada? Y me dice, no. Digo, ¿en serio? ¿Con todo lo que tú lees? Y no le surge esa inquietud, pero es lo que te digo antes, tenés que disfrutarlo y trabajarlo mucho. Siempre digo, tener un lector cero, amigo, primo, hermano, Fundamental. padre, que te sea muy sincero, y cuanto más tiempo trabajes la novela, mejor. Bueno, el podcast se llama Más allá de los libros Sí. y quiero saber para vos qué sentís que hay más allá de los libros. Y yo creo que más allá de los libros está todo esto que te acabo de decir, ¿no? El hecho de que los libros, aparte de que te cuentan una historia, sanan en muchos aspectos y son el apoyo para momentos muy duros. Te hacen evadirte de tu vida y vivir 1000 vidas. Entonces creo que eso es lo especial de leer y por eso yo estoy tan enojada cuando la gente me dice, es que a mí no me gusta leer. Digo, estás equivocado. No encontraste No el libro encontraste indicado. el libro, no encontraste el libro. Y me hace muy feliz cuando me vienen muchas chicas diciéndome que odiaban la lectura y que con culpa mía o con cualquiera de mis libros ahora aman y han encontrado lo que yo encontré en su momento y que me ha llevado ahora, por ejemplo, a día de hoy a ser escritora y a dedicarme a esto. Entonces creo que el libro tiene muchas cosas atrás y no solamente una historia que cuenta algo. Hermoso. Bueno, para cerrar, tengo para darte un regalito. ¡Ay! Que, bueno, lo pensé, que sentí que te iba a gustar mucho. A ver. Es una emprendedora argentina, la tota es mía, pero es una emprendedora argentina que se Linda. llama Caro Ferrara. A ver. ¡Ay, me muero! ¡Ah! ¿Es un bolso? Es un bolso. ¡Me muero! ¡No!
¡Wow! ¡Ay, está buenísimo! Ay, no me lo voy a poner, pero con culpa mía me encantó. Muchas Sí. gracias. No, ni nada. Dudé mucho si hacerlo con culpa vuestra, pero dije, no, tiene que ser el primero que sé que ¿Pero es. quién lo hizo? Caro Ferrara, que es una emprendedora argentina. ¡Wow! Así que sí, fue Es pensado increíble. para vos. Ay, muchísimas gracias. No, muchas Y no gracias sé a si vos. tengo... Ay, Caro, increíble. O sea, wow, wow. Bueno, Buenísimo. muchas gracias por haber venido. Espero que lo hayas disfrutado. Sí, muchísimo. Un gustazo y bueno, espero que nos veamos pronto. Obvio. ¿Te veo en el Crash Fest o este año no? Y ojalá, veremos, ojalá. A ¿Vas a ver. estar? Creo que sí. Ay, bueno, tendré que ir. Muchas gracias. Gracias.